Amén. Damos gloria a Dios porque estamos justamente en el medio de la carta. Les decíamos el domingo pasado que estamos en la cima, estamos en un punto alto. Todas las enseñanzas que vimos del capítulo 1, 2 y 3 y las hemos resumido cada domingo, yo creo, intentando que nosotros podamos sacar el mayor provecho de la carta a los Efesios. Nos han elevado a un punto, yo creo, en cuanto a conocimiento acerca del Señor y de lo que Dios hizo por nosotros, que yo creo que es único, es un contenido único que nosotros encontramos en la carta a los Efesios. Por eso la carta a los Efesios tiene 6 capítulos solamente, pero algunos han llegado a la opinión de que es una carta muy profunda, que tiene un contenido muy profundo, que tiene mucho contenido, nos arroja mucha información acerca de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es importante porque nosotros formamos parte de una generación que cree en Dios pero no conoce a Dios. Cree en Dios pero no sabe quién es Dios. Por lo cual muchas personas, y no nosotros mismos quizás en el pasado, terminamos haciendo o creándonos nuestro propio Dios. Un Dios ajustado a nuestros criterios sin conocer. Un Dios ajustado a lo que nosotros pensamos sin siquiera saber cómo Él piensa. Y Él se ha revelado a nosotros en su palabra. ¿Podemos nosotros conocer a Dios? Sí, podemos conocerlo. Podemos conocerlo por medio de su palabra. Y la palabra del Señor en Efesios, capítulo 1, 2 y 3, yo creo que ha sido suficientemente clara para mostrarnos a nosotros quién es Él. Quizás no en toda su totalidad, pero sí nos ha mostrado facetas de su personalidad, de su carácter. ¿Quién es Dios? Y también lo que Dios ha hecho por nosotros. Apenas iniciando el primer capítulo, nosotros veíamos una información acerca de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obrando los tres en nuestro favor. Luego terminábamos ese capítulo nosotros con una oración que Pablo hacía para que la iglesia pudiese crecer en conocimiento y en sabiduría acerca del Señor. En el capítulo 2 veíamos cómo el Señor de ambos pueblos hizo uno, y dando la pared intermedia de separación y haciéndonos a nosotros copartícipes y coherederos de sus promesas juntamente con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Y nosotros como gentiles fuimos hechos coherederos, copartícipes, y uno de los versículos más famosos decíamos que es el 18 y el 8 también. Versículo 8, en el que nos decía que nosotros, por gracia, fuimos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto es un regalo de Dios, esto es un don de Dios. Y en el capítulo 3 vimos cómo Pablo hacía un paréntesis para explicar su ministerio hacia los gentiles. Y luego continuaba con la parte final de una oración pidiendo que la iglesia fuese animada, pidiendo que la iglesia fuese fortalecida y que no desmayara a causa de sus prisiones. Y es, sino hasta el capítulo 3 que nosotros nos enteramos que Pablo escribe esta carta desde prisión. También en esta mañana vamos a iniciar el capítulo 4 y todo ese contenido teológico que nosotros veíamos, el apóstol enseñando a la iglesia. Así que si hay alguien en la iglesia que no sabe nada de Dios, es porque no lee la Biblia. Si hay alguien, al menos en esta iglesia que está aquí, que es Ciudad de Refugio, si hay alguien en esta iglesia que sabe poco, que no sabe nada de Dios, es porque no viene a los cultos, es porque no se congrega, o cuando lo hace no presta atención, porque hemos estado yendo. Y miren, llevamos, ¿en qué mes estamos? Llevamos un montón de meses en esta carta, yendo despacio, y este es el sermón número 22. Han sido 22 predicaciones en solamente 3 capítulos, y ahora empezamos el capítulo número 4. Vamos a leer el capítulo 4 de la carta a los Efesios, los 2 primeros versículos, aunque la división de la idea completa de eso está en versículo 7, así que vamos a leerlo hasta el 7, pero hoy solamente predicaremos y estaremos viendo las enseñanzas centradas o condensadas en los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2, capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿como qué? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿A quién? Bueno, cuando Pablo escribió esto nosotros no existíamos. A la iglesia. Pero como está en la palabra del Señor, eso es un mensaje y nosotros somos la iglesia, así que es para nosotros, ¿no? Pero principalmente yo quiero que tú pienses, porque aquí nosotros vamos a notar, y cuando estudiamos la palabra vamos a notar que la palabra da mensajes para personas específicas, da orientaciones a personas específicas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pablo manda a buscar a todos los pastores que estaban en Éfeso.
capítulo 20, 21. Por allá Pablo manda a buscar a todos los pastores y los ancianos que estaban en Éfeso. Y Pablo les dice a los pastores, los llama ancianos y los llama obispos, así que eran la misma persona. Pablo les dice que ellos cuidaran de la grey en las que el Señor los ha puesto como obispos, que pastoreen la grey de Dios. Pero esto es un mensaje para la iglesia. ¿Era un mensaje para la iglesia? No, era un mensaje particularmente para ellos. Pero ahora nosotros aquí, en este caso, capítulo 4, nosotros vemos que Pablo dice, yo pues preso en el Señor. La palabra que usa es atado en el original, y yo voy a intentar explicar cómo es que yo sé, cómo es que yo me doy cuenta de eso. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, y él dice, paracalo un humas ego ho desmoi, que es esta palabra que está aquí, que nosotros leemos como preso, pero en realidad es este término que nosotros tenemos aquí, que se usaba cuando él quería hablar específicamente de alguien que estaba atado. Hay mucha información aquí, pero quiero llegar al término específicamente en el que lo utilicé. Este es un artículo y aquí está. Significa cautivo, preso, prisionero, cautivo. Es esta palabra que tienes aquí. Desmois, preso, prisionero o atado era el término que se usaba normalmente para personas, porque una persona presa en aquel momento era una persona que constantemente estaba atado. Puede ser que estuviese en una casa, porque recuerden que él fue desde dónde hasta dónde. Él fue desde Jerusalén hasta Roma, y en Roma ahí estaba preso, pero en Roma él estaba en una casa esperando el momento de juicio, que el juicio era directamente con el César, porque él había apelado al César para que César escuchase su defensa acerca del evangelio, y él estaba en una casa, pero él estaba atado, y por eso utiliza la palabra desmoy. Así que nos podemos nosotros imaginar el Pablo quizás en una prisión en Roma, la vida solitaria de un prisionero, pero que además de eso está en cadenas, constantemente está atado. Y Pablo atado dice que él les ruega a la iglesia que anden como ¿qué? Como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Versículo número 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que vamos a detenernos ahí. En realidad vamos a prestar hoy toda la atención que podamos a los dos primeros versículos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por esta tarde, gracias por esta mañana que nos da la oportunidad en tu casa de exponer tu palabra. Tu nombre sea toda la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo pues preso en el Señor. Pablo dice, en primer lugar, él da la condición en la que él se encontraba, y nosotros tenemos que entender eso, porque no es lo mismo que alguien te diga desde una mansión con piscina, con criados y con todas las necesidades cubiertas, con el carro de su antojo, con la ropa de su antojo y toda la mejor escuela para sus hijos y todas esas demás cosas que normalmente tiene una persona con privilegios. No es lo mismo que esa persona con privilegios te pida fidelidad a ti, porque normalmente la respuesta sería, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, tú me pides a mí un esfuerzo que tú no lo estás haciendo, tú me pides a mí resistencia cuando tú no resistes nada, tú me pides a mí que aguante cuando tú no aguantas nada, porque tú estás, pero ese no era el caso. Yo creo que por eso Pablo inicia esas dos palabras, inicia esta mitad de la carta en la que él comienza a exhortar a la iglesia, y el título que tenemos es Cuando vives como iglesia. Porque en lo adelante, en el capítulo 4, hermanos, nosotros vamos a ver una serie de exhortaciones, y si tú eres observador, aquí tú vas a tener la primera. Aquí tú tienes la primera. ¿Cuál es la primera exhortación que tenemos nosotros aquí? Pablo dice, os ruego que ¿qué cosa? Que andéis, ¿cómo qué? Así que es un ruego que Pablo está haciendo, pero el ruego que Pablo está haciendo es directamente, específicamente, para que la iglesia ande. Y esto es un mensaje para la iglesia. ¿Por qué es un mensaje para la iglesia? Miren, hermanos, porque
Nosotros los pastores tenemos requisitos que según la Biblia han sido revelados. 1 Timoteo capítulo 3. Nosotros tenemos unos requisitos. En Tito también capítulo número 3. Pablo le dice a Timoteo, fue una carta a Timoteo. Pablo le dice a Tito, fue una carta a Tito particularmente. No fue para la iglesia, fue para ellos particularmente. Para que ellos supieran los requisitos que tenían que tener los pastores que ellos iban a colocar en las diferentes iglesias. Así que no es cualquiera, ni no es en una condición de cualquiera que una persona puede ocupar el ministerio pastoral. Pero yo estoy seguro que las iglesias hoy día no dejan que cualquiera, una iglesia en su sano juicio, no deja que cualquiera ocupe el puesto. De hecho, yo en los 16 años que llevo como pastor, yo he visto a muchos pastores que cumpliendo los requisitos ocupaban la función de pastor, pero una vez que en su ministerio violaron algunos de esos requisitos, fueron quitados del ministerio pastoral. Pero yo también he visto muchos miembros de las iglesias que tienen buen testimonio como creyentes, pero que en algún momento violaron el testimonio, su testimonio, y no dejaron de ser lo que eran. Porque a veces no entendemos las exigencias de la palabra y le exigimos mucho a unos que están en un lugar, pero no le exigimos a otros nada. Pero estas exigencias que nosotros tenemos aquí, esta exhortación que nosotros tenemos en la palabra, Efesios capítulo 4, versículo número 1, ¿para quién es particularmente? Es para la iglesia. Es para la iglesia. Os ruego, le decía Pablo a la iglesia, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que esto no es una exhortación, esto no es un llamado a un grupo que está en el liderazgo. Esto es un llamado para todos los que forman parte de la iglesia. Y yo quiero preguntarte, ¿quiénes son los que forman parte de la iglesia? ¿Quiénes son esos? Pero hay una palabra, hermanos, en Efesios capítulo 4, que yo creo que es una palabra para todo tipo de momento. Es una palabra para todo tipo de ocasión. Y es este versículo que nosotros tenemos aquí. Pablo ruega a la iglesia y lo hace desde prisión. Ruega a la iglesia que anden. Que anden. Y fíjate, esa palabra que él utiliza, si puedo, esa palabra que él utiliza, que anden, es una palabra que no se refiere a un estilo de vida, a una conducta de vida temporal, a algo que tú hagas de vez en cuando, sino se refiere a un andar que forma parte de tu estilo de vida. Que andes siempre. Nosotros hoy como cubanos, para intentar aclarar un poco más, no es que esté claro, ¿sabes? Pero es que hay gente que quizás se pueda confundir, otras no, pero algunas sí. Es que andes siempre, dile que está a tu lado que andes siempre. Que siempre andes ¿cómo? ¿De qué manera? Así que en lo adelante nosotros vamos a ver, aquí empezamos, pero en lo adelante, en el capítulo 4, nosotros vamos a ver una serie, una cantidad, un cúmulo de exhortaciones prácticas dirigidas, es decir, no a un grupo de líderes en particulares, porque a veces cuando vemos a un líder en particular en la iglesia, algún pastor o alguien actúa de una forma, nosotros mismos decimos, pero los pastores no pueden actuar así, no, pero ahora esto es para todo el mundo. Ahora es que ninguno de nosotros puede actuar de una manera diferente, puede andar de una manera diferente. Y la palabra que se utiliza aquí es peripatei. Ese es que camines. Y fíjate que nosotros normalmente para los lugares que vamos caminando. Y las cosas que hacemos. Así que aquí se nos está exhortando específicamente a tener una conducta cotidiana de una forma determinada. Así que la palabra del Señor es la que determina la manera en la que debe de conducirse ¿quién? Su iglesia. La manera, aquí de peripatei está hablando de una conducta, de una manera de conducirse. No se trata de algo aislado, porque nosotros actuamos en determinadas circunstancias de determinadas maneras. Pero aquí la exhortación que nosotros tenemos es andar como es digno, pero es un andar continuo, todo el tiempo. Por eso el título que teníamos es Cuando vives como iglesia. Así que la exhortación que nosotros tenemos es a vivir como iglesia de esta manera. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Y cuando la palabra nos llama a nosotros a andar, yo estoy pensando ahora mismo quizás en ti cuando estés fuera de la iglesia. Yo pienso en ti cuando estás en una cola. Que sabes que si eres fiel al lugar que tienes en la cola, te vas a tardar.
Te vas a tardar. Yo estoy pensando en ti en ese momento. Yo estoy pensando en ti en el momento en el que alguien te devuelve dinero de más en una compra que hagas. Yo estoy pensando en ti cuando alguien o alguna persona te da la oportunidad por su descuido, por su error, de tú ganar alguna ventaja en algo. Y de mal aprovecharte de algunas situaciones que se nos presentan en ocasiones para mostrar quiénes somos y cómo creemos. Y nosotros como iglesia también tenemos un estilo de vida, una forma de andar, un peripatei, que es la palabra que Pablo utiliza, que anden como es digno. Tenemos un estilo de vida más parecido al del mundo que el que debe de tener un cristiano y un creyente. Un sistema de pensamientos y de valores más parecido al del mundo que el que la palabra del Señor nos enseña. Y Pablo aquí nos está diciendo, ruego pues que andéis como es digno. Que andes como es digno. Y andar como es digno es hacer este tipo de cosas en situaciones en las que tú puedes ganar ventaja y nadie se entera, solo tú y Dios. Pero que esa ventaja es indigna. Que ese provecho es indigno. Y el llamado para la iglesia es a que andemos como es digno. ¿Usted sabe por qué? Porque hay bendición en la fidelidad. Hay bendición en el que es fiel. Hay bendición en la fidelidad. Entonces la exhortación que nosotros tenemos no solamente es andar dignamente cuando estamos a punto de hacer un negocio, de estar en una cola, de estar en el trabajo y de cobrar una ventaja, como nosotros decimos, de adoptar una postura ventajista ante los demás, indigna, sino también cuando estamos en crisis o en tribulaciones, en enfermedades, en pruebas, en conflictos, que nuestra carne intenta apoderarse de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Y luego justificamos nuestras malas acciones con palabras como, todo el mundo hace eso. Todo el mundo actúa así. O cualquiera se equivoca. Y estamos justificando el error antes que lo cometamos. Y es aquí cuando tenemos que recordar Efesios capítulo 4, versículo número 1. En la que tú y yo como iglesia Ciudad de Refugio somos portadores de un nombre. Somos miembros de un reino. Y tenemos un llamado, yo creo, lo suficientemente claro como para saber qué hacer en cada momento. Actuar con dignidad, actuar con principios, actuar con moral. Y nuestros principios y nuestra moral es la que la palabra de Dios nos ha revelado y no la que el mundo imputa sobre nosotros. Porque para el mundo hoy es muy normal y es muy común que te cocine una mujer y que tú tengas relaciones sexuales con otra. ¿Es común hoy o no? El que más mujeres tenga así, más hombre es. Es muy común que sea el que te dé dinero en la casa uno y el que te dé placer en la cama otro para las mujeres, ¿sí o no? Es muy común. Para que no piensen que los únicos que son los hombres, no, las mujeres también. ¿Verdad, Luli? Así mismo. Pero nosotros como creyentes, hermanos, ese no es el estilo de vida que la palabra nos llama a llevar. Ese no es el estilo de vida. Nosotros tenemos que andar ¿cómo? Como es digno. ¿Cómo es digno de qué? De la vocación con que fuiste llamado. Nos lo está pidiendo un hombre preso. Se lo está pidiendo a una iglesia que es portadora de un nombre, que es sobre todo nombre, que es representante de un rey, que es el rey de los reyes. Entonces, lo que nosotros hagamos allá afuera, la manera en la que nosotros vivamos allá afuera, va a decir mucho, en primer lugar, de Dios que nosotros tenemos y en segundo lugar, del compromiso que nosotros tenemos con ese Dios. Tú puedes orar y leer la Biblia, no perderte un culto. Que tan importante como eso es andar dignamente cuando no estás en ningún culto. Tan importante como eso es andar dignamente cuando alguien te ofrece un negocio ilícito con el cual estás haciendo daño a otro o perjudicando a otra persona. Tenemos que andar dignamente y ese es el llamado que nosotros tenemos, conforme a la vocación. Así que nuestro andar tiene que ser muy equilibrado. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Número uno, el llamado que tenemos y la vocación con la cual el Señor nos ha llamado. Así que si nosotros tenemos un llamado a obrar como creyentes,
a ser fieles al Señor. Esa es una vocación celestial. Por lo cual nuestro andar no puede ser un andar terrenal. Tiene que ser un andar que diste, que diferencie del andar que tienen hoy los que piensan de una manera terrenal o secular. Tú eres la iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor tienes un llamado. Hay un ruego que se está haciendo para que andes dignamente. Que andes como es digno, con la vocación con que fuiste llamado. Nuestro llamado que fue a salir de las tinieblas. Nuestro llamado que fue a salir del pecado. Nuestro llamado que fue a salir de la mentira, de la arrogancia, del yo, del ego. Sal de eso. Ese fue el llamado que Dios te hizo. Arrepiéntete de esas cosas. Ese es el llamado, y conforme a ese llamado, en Efesios capítulo 4 se exhorta, se le ruega a la iglesia que así ande, que así se conduzca por la vida. Entonces, cuando tú salgas por estas puertas, cuando tú estés dentro de estas puertas, sin importar dónde estés, rodeado de quienes, tú tienes que andar como es digno. Tienes que andar como es digno del llamado que el Señor te ha hecho. Un llamado a salir del pecado, de la vanagloria, de la vanidad, de poner tus ojos y tu vista en las cosas terrenales. Así que el creyente ha sido llamado a vivir en justicia, en unidad, en verdad, en amor, en adoración, en perdón, en misericordia, en integridad. Ese es nuestro llamado. Así tenemos que andar. Y hay un precio que se va a tener que pagar por eso. Porque en ocasiones, por ser justo, vas a perder posiciones de privilegio. Vas a perder algunas personas que dicen ser tus amigos. Por ser justo, por ser íntegro. Por llevar un estilo de vida que agrade al Señor. Pero tú prefieres a quién servir. Tú escoges a quién servir. Y sirves a Dios, si sirves a los hombres. El que sirva a los hombres, recompensa de hombres tendrá. El que sirve al Señor, recompensa del Señor tendrá. Tú escoges a quién servir. Así que cuando estamos allá afuera, nosotros estamos sirviendo. Y la palabra nos llama a que hagamos, a que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿cómo? Como para el Señor y no como para los hombres. Porque el que agrada a los hombres desagrada a Dios. Y suele suceder que el que agrada a Dios desagrada a los hombres. Entonces nosotros tenemos que vivir a la altura de nuestro llamado. Esa es la primera enseñanza que nosotros tenemos, ¿sí o no? La primera enseñanza bien clara, exhortación que tenemos dentro de esta carta. Así que yo quiero que tú se lo digas al que está a tu lado. Vive conforme a la altura de tu llamado. ¿Por qué a la altura? Porque Dios te ha llamado y te ha puesto en una posición desde la cual tú puedes ver los fracasos con mucha facilidad. Los fracasos de otros que no viven conforme al llamado. Y los ves fracasar en la vida, los ves tropezar una y otra vez. Porque tú estás en esa altura, pero tú tienes la obligación. Tú no has sido puesto en esa altura para juzgarlos a ellos. Tú has sido puesto en esa altura para vivir conforme a la posición en la cual Dios te ha puesto. La posición de hijo. Y los hijos de Dios no actúan como los hijos de las tinieblas. Pero si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Entonces nuestro andar tiene que ser equilibrado conforme al llamado que nosotros hemos recibido. El gran problema de muchos en la iglesia es ese abismo que existe entre nuestras creencias y nuestra conducta. Pero Ciudad de Refugio está recibiendo un nivel de información que intenta erradicar y acortar esa brecha y esa distancia entre lo que creemos y entre lo que hacemos. En segundo lugar, la palabra nos dice que debemos de andar, pero nos dice ahora específicamente como iglesia cómo debemos andar, cómo es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda. Así que estos no son rasgos que vamos a encontrar en las personas de afuera. Estos son rasgos de la personalidad que tienen que encontrar las personas de afuera en ti como iglesia. Porque ese es el llamado. Ay, yo no sé cómo tú, un cristiano que no lees la Biblia, que no vienes con nosotros. Y aquí la palabra es suficientemente clara para enseñarnos a nosotros cómo debemos de andar y de actuar como iglesia. En primer lugar, ¿qué dice? ¿Con toda qué? Así que estos son los rasgos concretos que debe de tener nuestra conducta. Nuestra conducta debe ser una conducta ¿de qué tipo? Humilde.
Tiene que ser una conducta humilde. Y la humildad tiene mucho que ver, en primer lugar, la humildad no tiene que ver con pobreza. El sistema que nosotros tenemos en este país nos enseñó que el que es pobre es humilde. Ay, mira qué humildes son. ¿Qué es humildad? La humildad no tiene nada que ver con pasar hambre ni necesidad. La humildad no tiene nada que ver con tener una casa en mal estado. No tiene nada que ver con no tener ropa para vestirse. No tiene nada que ver con humildad. Eso es mentira, eso es cuento. Eso es escasez y miseria. Pero la humildad sí tiene mucho que ver con el criterio que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Si tenemos un criterio sobrevalorado de nosotros mismos, entonces no somos humildes. ¿Me explico? Así que tú puedes ser el más pobre de este pueblo y pensarte que eres el mejor en todo lo que haces. Eso no es una persona humilde. Así que la humildad tiene mucho que ver con el criterio, la autopercepción que tenemos sobre nosotros mismos. Tener un criterio a sí mismo, equilibrado, real, eso es ser humilde. Yo soy el que más sé, tú no has estudiado ni sé, tú no sabes nada de eso. Yo soy el mejor que hace esto. Si hay 74,000 personas que lo hacen mejor que tú. Y eso es un falso criterio. Así que la humildad tiene mucho que ver con el ego, con la autosuficiencia, con la arrogancia que hay en el corazón del hombre. La humildad, entonces, ser humilde es tener un concepto de sí que se debe tener. El concepto concreto, el concepto real. Porque si también te crees que eres menos que lo que realmente eres, entonces eso es lo que se llama falsa humildad. Hay una falsa humildad que es la persona que dice, ay, yo no sé hacer nada, yo no puedo, y tiene un talento y unas habilidades envidiables. Eso es falsa humildad. Pero tener un concepto de sí mismo real, eso es ser humilde. Llegar a lugares donde tú dices, mira, yo eso no lo podría hacer. Yo lo hago, pero así, yo creo que así está mejor. Eso es ser humilde. Reconocer las virtudes, los talentos, las habilidades, las capacidades de otros. Eso es ser humilde. Así que si la humildad, hermanos, está relacionada con tener un criterio real de quién realmente somos, yo quiero preguntarte, ¿qué tú piensas acerca de ti mismo? Y quiero que sea real en ese juicio. ¿Quién tú eres en verdad? Cuando tú estás solo, cuando nadie te ve, ¿cuáles son los pensamientos que vienen ahí adentro que nadie puede ver ni nadie sabe? Pensamientos sobre tus hermanos, pensamientos sobre tu familia, sobre tus compañeros de trabajo. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son los sentimientos que se provocan dentro que a veces tú camuflajeas para que otros no se den cuenta? ¿Cuáles son? Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, lo que has hecho cuando nadie te ve, la manera en la que obras y que actúas cuando no estás en la iglesia, cuando estás en un ambiente hostil, los pensamientos que tienes, los sentimientos que se producen dentro de ti. Teniendo en cuenta esos elementos, si alguien te pregunta, ¿qué criterios tienes? ¿Tú eres una buena persona? ¿Te consideras una muy buena persona? ¿Qué criterio, qué autopercepción tenemos de nosotros mismos? Si nosotros somos reales y sinceros con nosotros mismos, nosotros no somos buenos. No lo somos. Tú no eres bueno. No te engañes más a ti mismo. No te engañes más. La propia palabra dijo, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así dice la Biblia. Entonces, cuando la palabra nos exhorta a andar con humildad, que tenemos que andar reconociendo quiénes somos. Andemos reconociendo lo malo que somos, las cosas malas que hacemos. Y eso es ser humilde. Reconocer que somos personas cargadas de errores. Personas que apenas damos 3, 4 pasos en la vida y ahí se espera que tropecemos y tropezamos. Eso es ser humilde. Y esa es la manera con la que nosotros tenemos que andar. Reconociendo quiénes realmente somos. ¿Quiénes somos nosotros? Una manada y un bando de pecadores. Es lo que somos. No somos más nada que eso. Somos pecadores. Gente llena de defectos. Y eso va a cambiar, hermanos, nuestras exigencias del otro. Porque cuando nosotros reconocemos que nosotros somos personas que hemos caído, que le fallamos a Dios,
que le fallamos a nuestros padres, que le fallamos a nuestros cónyuges, que le fallamos a nuestros hijos, que nos fallamos a nosotros mismos, que le fallamos a la iglesia. Y esas cosas lo hacemos, no es lo único que hacemos. A veces acertamos también en algo, ¿no? Pero somos tan dados a reconocer nuestras virtudes que yo creo que no es digno mencionarlas, porque la cantidad y el cúmulo de nuestros defectos, de nuestros errores, es tanto que opaca con completo las pocas cosas buenas que podamos hacer. Así que, hermanos amados, esta es la exhortación que nosotros tenemos. ¿Andar con qué cosa? Seamos humildes. ¿Quién es el manso? Tenemos que andar con mansedumbre. La mansedumbre ha sido definida como una virtud cristiana. Eso no lo vas a encontrar fuera. No vas a encontrar a nadie actuando de esta manera. Fíjese que este es el diccionario. ¿Qué cosa es la mansedumbre? La mansedumbre es una virtud cristiana. Fíjense que consiste en tener una fuerza interior dada por Dios. Una fuerza capaz que ha sido identificada como la capacidad de no caer fácilmente en pleitos y en broncas. No provocar pleitos ni broncas. Es una persona mansa. Y así tenemos que andar nosotros. Y la tercera de las cosas que se nos menciona es andar con mansedumbre, soportándonos. Miren las azules porque las tres forman parte de la misma cosa. Soportándonos con paciencia en amor. Eso es lo que tienes que hacer entonces para tu hermano. Recuerda el título que tenemos, ¿no? Cuando vives como iglesia. Cuando vives como iglesia, vives siendo humilde, siendo manso, soportando con paciencia en amor a tus hermanos. Soportando con paciencia y amor a los que viven al lado de tu casa que no son tus hermanos. Soportando con paciencia y amor a aquellos que te agotan la paciencia. Entonces tenemos un llamado como iglesia. Creo que he sido lo suficientemente claro. Yo solamente quiero terminar, hermanos, en esta mañana, enfatizando que este texto presenta la vida cristiana, yo creo, de una manera muy diferente a la manera en la que hoy la estamos viviendo. La doctrina cristiana debe de producir un carácter visible. Cuando nosotros actuamos así, nuestro carácter es visible y estamos facilitando la capacidad de otros de identificar cómo debe de actuar un creyente, de identificar quiénes forman parte de la iglesia. Así que esta es una conducta que debe de sostener la iglesia en completa unidad. Cuando vives como iglesia, vives de esta manera. Gracias te damos.